Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente estamos aquí ya en un nuevo video del tema 3 de bioelectricidad. Ya habíamos revisado anteriormente ya diferentes conceptos acerca de bioelectricidad: el electromagnetismo, la electroestática, la electrodinámica. Pero ahora llega el momento importante, donde tenemos que aplicar esos conocimientos a la condición del cuerpo, es decir, cómo se manifiestan estos fenómenos eléctricos en el cuerpo. Vamos a mencionarlos como si se trataran de potenciales eléctricos, es decir, potenciales eléctricos en el cuerpo humano. Partiendo de esto, tenemos que entender que la biofísica va a tener relación con varias subdisciplinas. Ya habíamos mencionado varias de estas. Aquí vamos a ver tal vez algunos ejemplos. Podríamos citar, en todo caso, la biomecánica, que era el elemento que habíamos descrito para poder entender el movimiento humano a partir de la cinemática, a partir de la dinámica, a partir del conocimiento que tenemos de músculos, huesos y nervios. Podemos ver que también hablamos de termodinámica, hablamos de bases de la física cuando hablamos de circulación, agua, solutos, ¿verdad? Y cuando hablamos de bases biofísicas, también estaríamos hablando de la respiración, la audición y la óptica. Cuando hablamos de la biofísica desde el punto de vista de un sistema físico-químico, podríamos estar hablando de los compartimentos corporales y el agua. Pero no solamente estas subdisciplinas tienen relación con la biofísica, estas entre sí tienen una relación importante. Y cuando hablamos de bioelectricidad, pues estamos hablando de la electricidad y el magnetismo que se presenta en el interior de un organismo vivo. Por ejemplo, hablamos de magnetismo cuando hablamos de la presencia y las características que tienen el agua en el interior del organismo. Cuando hablamos de electrostática, también estamos hablando de esta agua. Cuando hablamos de electricidad, pues la electricidad está hablando de nervios, de cómo los nervios reaccionan a esta electricidad, cómo los músculos reaccionan a la electricidad. Bioelectricidad para nosotros es la parte de la biofísica que estudia los fenómenos eléctricos. Como pueden ver aquí, tenemos la transmisión de un impulso eléctrico. Son los fenómenos electroquímicos y electromagnéticos que ocurren en el interior de los seres vivos. Se estudia desde dos puntos de vista. Como fuente de energía eléctrica en el interior de las células, si agarramos una célula y en el interior de la célula nos concentramos a ver cuál es el comportamiento eléctrico, pues ahí en el interior de la célula, como una fuente eléctrica, podemos observar cómo se comporta esta energía eléctrica. También podemos ver la corriente electrolítica, corriente iónica, debido a los campos eléctricos en el interior de la célula. No solamente vemos desplazarse partículas de carga negativa, positiva en el interior de la célula, sino también vemos que generan campos eléctricos en el interior de la célula. Ya sabíamos y hemos visto en la clase anterior que por el paso de un circuito se puede generar un campo magnético. Lo mismo ocurre en la célula. La célula, al mover estas partículas cargadas con energía negativa y positiva, están generando un campo magnético. Las células son las fuentes fundamentales de los potenciales bioeléctricos, extendiéndose como tales a las diferencias de potenciales existentes en el interior y en el exterior de la célula. El interior y el exterior de una célula, pues ahí vemos el comportamiento eléctrico de diferentes componentes, como pueden ser sodio, potasio, el propio oxígeno, el agua. Todos ellos tienen cargas eléctricas. Entonces su comportamiento, su intercambio y su movimiento van a manifestar energía, la energía eléctrica. ¿En qué se fundamenta la bioelectricidad? Podemos mencionar leyes y principios de la física eléctrica, a partir de los cuales se estudian fenómenos bioeléctricos que ocurren en el organismo. ¿Cuáles son esos fenómenos bioeléctricos? Fenómenos basados en electricidad en el interior del organismo. Pueden ser el transporte de iones a través de la membrana, puede ser la transferencia de impulsos nerviosos, puede ser la misma contracción de las fibras musculares. Para que un músculo se contraiga necesita un impulso eléctrico, estimular ese músculo para que éste se pueda empezar a contraer. Y a partir de la compresión de dispositivos que proporcionan diversos registros eléctricos, podemos mencionar algunos que se relacionan al cuerpo humano,
como los electrocardiogramas, los electroencefalogramas y los electromiogramas. Son dispositivos relacionados a medir la cantidad de electricidad que está en el organismo, ya sea a nivel del corazón, a nivel de los músculos o los impulsos nerviosos en el sistema nervioso central. Por definiciones, estos tres elementos ya los hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué es electroestática? Es el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Una carga eléctrica está en reposo, aquí tenemos otra carga eléctrica en reposo, pues el comportamiento de estas dos cargas sin ningún tipo de movimiento es lo que se entiende como electroestática. La electrodinámica, pues es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento, es decir, tenemos un punto y otro punto. El desplazamiento de estas cargas eléctricas de un lado a otro, pues es el comportamiento que podemos llegar a interpretar como electrodinámica. El electromagnetismo, pues es el estudio de la interacción de las partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Como podemos ver, el electromagnetismo es básicamente un punto a otro, el comportamiento de la energía de ese punto a otro, generando en el medio, en el espacio intermedio, pues una carga eléctrica. Los líquidos intracelulares y extracelulares, como ya habíamos dicho, el potencial eléctrico en una célula se interpreta por los líquidos intra y extracelulares. No tienen la misma composición, es decir, que por lo mismo sus concentraciones son distintas. Vamos a mencionar algunos de los elementos que están en el líquido intracelular, algunos de los elementos que están en el líquido extracelular, que al moverse a través de la membrana en su movimiento al ingresar a la célula o al salir de la célula, generan un potencial eléctrico. Entre ellos podemos mencionar, pues, en concentraciones distintas, el sodio, que tiene una carga positiva, el potasio, que tiene una carga positiva, el cloro, que tiene una carga negativa. Tenemos muchos otros elementos más que también tienen diferentes cargas. Estos los mencionamos porque hacen un papel importante para generar el potencial eléctrico. El sodio puede encontrarse en 145 mols por metro cúbico. Esa es su concentración en el líquido extracelular. Y en el intracelular, pues vamos a encontrar 12 mols por metro cúbico de cantidad de sodio. Cantidad de potasio. Si encontramos en el líquido extracelular, vamos a ver que tiene una cantidad de 4 mols por metro cúbico. Y mayor cantidad en el líquido intracelular, que es de 155 mols por metro cúbico. Y hablando de una molécula negativa, que sería el cloro, pues serían 120 mols de metro cúbico en el líquido extracelular y 4 mols por metro cúbico en el líquido intracelular. Entonces tenemos diferentes comportamientos y cantidades de sustancia de estos iones, ¿no?, en el líquido extracelular y intracelular. La relación de la electricidad con el cuerpo humano, esto es simplemente interpretación. Y es algo que nosotros sí conocemos. El cuerpo humano, en su estado de homeostasis, es decir, un estado de equilibrio, requiere básicamente de 3 componentes para su óptimo funcionamiento. Ya sabemos esto, requiere de oxígeno, la sangre y también la glucosa. El oxígeno es tomado del medio ambiente y procesado a través del sistema respiratorio. Cuando nosotros respiramos, metemos aire, lo que estamos tratando de absorber de la atmósfera es el oxígeno. El ser humano requiere por lo menos 21% de oxígeno para realizar sus funciones básicas. ¿Qué quiere decir 21%? La atmósfera, toda la atmósfera de la Tierra, el aire que se encuentra a nuestro alrededor, 25% debería ser oxígeno. El restante se considera como gas de nitrógeno. El nitrógeno no lo podemos absorber, pero tiene un papel importante en manejo de presiones para que nosotros podamos respirar. Pero el gas más importante es el oxígeno, el que nosotros absorbemos del medio ambiente. La sangre suministra a todo el organismo, la sangre se suministra a todo el organismo a través del corazón. Un adulto registra de entre 60 o 80 latidos por minuto. Este es el parámetro normal. Transporta los nutrientes necesarios. Sin la acción de la sangre, pues ni el oxígeno podría transportarse hasta las células. Y finalmente, la glucosa aporta la energía
tomada de los nutrientes y los alimentos. Cuando nosotros consumimos algún alimento, lo más importante es pues absorber los carbohidratos. Esos carbohidratos le dan la energía necesaria al cuerpo para que éste pueda trabajar con libertad. El cerebro, por ejemplo, es el encargado de administrar las funciones de muchos órganos, aparatos y sistemas en el cuerpo. Todo ello a través de la sinapsis. No sería posible este trabajo de función del cerebro o de algún aparato del cuerpo si no tuviera estos elementos, estos tres elementos. Ahora, haciendo analogía en el cuerpo de la electricidad, porque estamos tratando de explicar la relación de la electricidad con estos componentes. Haciendo una analogía, el cuerpo humano con la electricidad, el cuerpo humano por un lado actúa como un conductor al partir del impulso eléctrico o también se puede interpretar como si fuera un paso de corriente eléctrica, que se define como el flujo de electrones a través de un conductor o en una función de tiempo. Y tienen una unidad de medida que es el amperio. ¿Recuerdan eso, no? Lo habíamos llevado en magnitudes fundamentales. En este caso, el cuerpo humano es pues un conductor de la electricidad. Habíamos dicho que hay aislantes, que hay también hemos dicho que había semiconductores y había conductores. El cuerpo humano, al tener una composición en líquido, pues es un fácil conductor de la electricidad. La electricidad va a ingresar por un punto y va a salir por otro. Es un conducto. Tenemos la posibilidad de conducir impulsos eléctricos. Entonces, ¿qué provocan esos impulsos eléctricos? ¿Qué es qué función cumple la electricidad en el cuerpo humano? Los efectos son diversos, desde un simple cosquilleo hasta efectos fatales, los cuales dependen del tiempo de exposición. Si nos exponemos a una corriente eléctrica de una intensidad muy alta, corremos el riesgo de que nos pase lo mismo que ocurre con una resistencia. Una resistencia la cual atraviesa la corriente eléctrica, la calienta. Entonces nosotros podríamos sufrir graves quemaduras también. La magnitud de la corriente, el tipo de corriente que puede ser de tipo alterno o directo, son pues condiciones de salud, estado físico accidentado en otros, ¿no? Es decir, que la electricidad nos puede provocar pues ese problema precisamente. Nos puede provocar un problema de quemadura muy grave si nosotros somos un conductor al cual le ocurre pues el paso de una alta intensidad de corriente eléctrica. El cosquilleo, que puede al principio de la exposición causar una sensación placentera, asimismo otro efecto es el dolor y la contracción muscular, donde los músculos se tensan como cuando un trabajador toca los conductores eléctricos y que comúnmente se dice que se quedó pegado. Este fenómeno se da en la exposición a corriente alterna, por ejemplo, que es de alta intensidad, cuando la que existe en los hogares es a la corriente alterna. Si nosotros colocáramos los dedos en los tomacorrientes, pues ahí la corriente comenzaría a atravesar el cuerpo humano porque es un buen conductor, pero a la vez, al ser tan fuerte la intensidad, podría generar quemaduras. En el caso de la exposición a la corriente eléctrica continua, el efecto es contrario, es decir, también puede aventar a la víctima, también podría ser. No solamente nos quedamos atrapados ahí en el tomacorriente, cuando es muy intensa puede haber también una expulsión, puede empujar a la persona generando un posible trauma. Cuando la persona se desmaya por el trauma u otra razón, la lengua pierde su tonalidad, tiende a irse hacia atrás, lo que provocaría una obstrucción de la vía aérea, generando un posible paro cardiorrespiratorio. Entonces, exponerse a grandes cantidades de energía puede ser muy riesgoso, incluso puede estar en riesgo la vida de esta persona. Asimismo, en el caso de estar expuesta a la víctima a una corriente directa que viaja en una sola dirección, ya sea en un ciclo positivo o negativo, la lesión provocada puede ser también a nivel del corazón, generaría una arritmia cardíaca y en consecuencia una lesión llamada asistolía. Asistolía, ¿no? Y que se caracteriza por la ausencia de la actividad eléctrica del corazón. Es decir, el corazón de pronto va a parar, va a detenerse, va a fallar. Ese sería el último evento que podríamos describir en este caso. El voltaje humano. Esto ya no estamos hablando de corrientes ajenas al cuerpo
que están ingresando de alguna forma. Estamos hablando del voltaje, es decir, la energía que genera el mismo cuerpo. Para producir electricidad, la célula de un cuerpo usa el mecanismo llamado compuerta de sodio-potasio o también llamada bomba de sodio-potasio. Cuando el cuerpo necesita enviar un mensaje de un punto a otro, la célula abre esta compuerta. Aquí pueden ver esa compuerta, es esta que está aquí. Esta es la bomba de sodio y potasio, esta azul que ven por acá. Esta bomba de sodio y potasio, pues lo que hace es, pues, en la célula abre una compuerta. Esta compuerta permite el ingreso y la salida del potasio. El potasio cargado negativamente sale de la célula y los iones de sodio cargados positivamente entran en el interior de la célula. Entonces hay un intercambio. Si ven acá, lo que está ingresando acá es el sodio y lo que se está eliminando es el potasio. En ese movimiento de estos dos elementos cargados de energía eléctrica, pues generamos una diferencia de potencial. El resultado es un cambio de concentraciones en ambas sustancias y sus cargas eléctricas. Esto genera una especie de chispa eléctrica, ¿no? Al entrar el positivo y al salir el negativo, se está haciendo un circuito, un cambio. Se están ingresando positivos, se están saliendo también positivos de potasio. Esto altera el comportamiento eléctrico del interior y el exterior de la célula. Entonces aquí podemos ver, pues, en esta salida, pues un comportamiento de chispa, ¿no? Chispa eléctrica. Esta chispa provoca en la siguiente célula esta chispa provoca que la siguiente célula haga lo mismo. Es decir, una célula acá de pronto sufre ese cambio de la bomba de sodio y potasio. De pronto esa chispa estimula a la siguiente célula a realizar el mismo procedimiento. Esta célula nuevamente tiene una nueva chispa y esta chispa genera la siguiente célula y así se va transmitiendo este impulso nervioso y así la siguiente a la siguiente a la siguiente, así sucesivamente, como una tormenta eléctrica, porque va a ir una tras otra de muy bajo voltaje, y todo ello porque el cerebro ordenó que tú movieras un dedo, miraras a un lugar, o simplemente tu corazón se aprestaba a dar un latido. Así ocurre constantemente con el cuerpo. El cerebro ordena que ocurra este cambio a nivel de la bomba de sodio y potasio, se genera esa pequeña chispa, ese impulso eléctrico en la bomba. Esa chispa estimula a la siguiente célula y a la siguiente y a la siguiente, y así pues se transmite un impulso eléctrico. Es la explicación que podemos dar cuando hablamos de fibras musculares o cuando hablamos de la transmisión de impulso eléctrico a través de las neuronas. Existen muchos tipos de canales y transportadores que se encienden y se apagan en respuesta a diferentes estímulos. Algunos se regulan con el movimiento de la membrana de la célula. Cuando nos aprietan la mano, por ejemplo, ahí puede haber una reacción y esa reacción pues es el impulso. Otros cuando se detecta la presencia de sustancias concretas, tales como por ejemplo neurotransmisores, hormonas o iones. Estos también estimulan a la membrana a que haga su cambio de iones para generar esa chispa, ese impulso eléctrico. O cuando ingerimos del exterior algún tipo de sustancia, que puede ser cafeína, por ejemplo, eso también genera un estímulo nervioso, un estímulo eléctrico a nivel del sistema nervioso. Está estimulando el sistema nervioso. Incluso el calor o el frío pueden actuar sobre los diferentes tipos de canales y transportadores para producir bioelectricidad. Pero además, la variedad de los canales iónicos también reside en que todos dejan pasar cualquier tipo de ión. Entonces aquí tenemos, cuando se abre la compuerta, se abre la puerta de ingreso y salida, no solamente ingresan pues potasio y no solamente ingresa sodio y sale potasio, sino también hay algunos elementos que aprovechan para hacer algún cambio. Así hay canales específicos, por ejemplo, para el sodio, para el potasio, para el calcio, para el cloro. Si bien el cloro tiene una carga negativa, entonces más aún va a generar un potencial eléctrico cuando se haga un intercambio del cloro. Algunos de ellos no distinguen y dejan pasar más de una clase de ion a la vez, positivos y negativos. Entonces es un movimiento de cargas eléctricas a nivel de la membrana celular.
Los transportadores dejan a menudo pasar más de un tipo de ion en forma ordenada, por ejemplo el sodio y el potasio. El sodio y el potasio, para que esa compuerta se abra, se necesita un ATP. Ese ATP llega en forma de molécula, estimula la bomba se abre y el ATP pues deja uno de sus fosfatos ahí y se convierte en ADP, que es adenosin difosfato. Llega como adenosin trifosfato, deja en contacto sus tres fosfatos, uno de ellos se queda ahí en la bomba y los otros dos pues se van en forma de adenosin difosfato. Este fosfato dejado ahí en la bomba pues lo abre o estimula a la apertura de la bomba de sodio y potasio, y ahí pues empieza con el intercambio de los iones. El cuerpo humano genera aproximadamente en ese intercambio, en un solo intercambio, por lo menos de 10 a 100.000 voltios. Casi nada comparado con una bombilla que requiere 25.000 voltios. Sin embargo, estos voltios se produce tu cuerpo, esos voltios que produce tu cuerpo son suficientes para generar y mantener lo más preciado, la existencia y la vida. Entonces, sin la necesidad de llegar a exagerar un poco, pues los impulsos eléctricos le dan la funcionalidad a diferentes músculos y diferentes funciones del cuerpo. Entonces, esto se puede considerar importante, imprescindible para la vida. Ahora, en la tecnología moderna de imágenes nos permiten integrar, a ver la intrincada danza de energía en el cerebro que acompaña el pensamiento y sentimiento. Es decir, que no podemos fácilmente interpretar al cerebro cómo es que manda estas señales eléctricas. Es un proceso demasiado complejo. Si miras, por ejemplo, el PET scan mientras experimentas cualquiera de aquellos sentimientos, ¿de qué estamos hablando del PET scan? De esta máquina que es el tomógrafo. En este tomógrafo nosotros vamos a ver el comportamiento de este impulso eléctrico a nivel del tejido cerebral, por ejemplo. Y si nos quedamos ahí a ver esta imagen y empezamos a ver cuáles son los impulsos nerviosos que están trabajando, verás que el cerebro se ilumina como un árbol de Navidad. Si se dan cuenta, está recontra iluminado porque está transmitiendo todos estos impulsos nerviosos al mismo tiempo, ya que todo se basa en señales eléctricas, ¿no? Es la forma en la que nosotros podemos ver el comportamiento del cerebro. Bien, vamos a dejar esto de potencial de membrana para el segundo video del día de hoy. Vean, por favor, revisen bien esto. Si tienen alguna duda, pues lo vamos a estar resolviendo en la clase teórica. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta el siguiente video. Chao.